Si todo lo que vivo es un reflejo de mi interior, ¿qué parte de mí está creando la enfermedad, la escasez o el dolor? Hace más de 2000 años, Hermes Trismegisto abrió un camino, el camino del hermetismo y de la alquimia interna. En sus escritos afirmó que existen leyes invisibles, leyes que una vez comprendidas nos devuelven el poder perdido sobre nuestra propia vida. La siguiente narración explica cómo actúan en tu vida y cómo aplicarlas para sanar, rejuvenecer y manifestar la realidad que deseas. Bienvenido a Conciencia TV, un espacio donde la sabiduría de los antiguos maestros se transforma en respuestas a las preguntas más profundas de tu alma. Aquí ya no necesitas recorrer bibliotecas olvidadas, ni escalar montañas en busca de sabios. Basta con abrir tu mente, suscribirte y dejar que la sabiduría universal te guíe hacia una vida más plena, más libre y más consciente. Hermes afirmó que nada ocurre al azar. Detrás de cada experiencia existe una ley invisible que la sostiene. Y no hablaba en metáforas. Decía que todo pensamiento es semilla, que todo sentimiento es energía en movimiento, y que esa energía inevitablemente busca expresarse en la materia. Por eso, cuando enfermamos, no siempre se trata de un castigo del cuerpo, es un lenguaje del alma que no supimos escuchar. Cuando la abundancia nos abandona, no siempre es porque el mundo sea injusto, sino porque una fuerza interna está repitiendo viejos patrones de carencia. Y cuando sentimos que a pesar del esfuerzo nada cambia, la causa está en que actuamos sin conocer las leyes que rigen la vida. Estas leyes fueron ocultadas, olvidadas o ridiculizadas, porque dan al ser humano un poder peligroso para quienes desean verlo sometido. Quien las comprende no puede ser manipulado, no puede ser esclavo de las circunstancias, porque descubre que la mente, el cuerpo, el tiempo y hasta el destino obedecen a principios que están grabados en el tejido mismo de la realidad. Si todo lo que vivo es un reflejo de mi interior, ¿qué parte de mí está creando la enfermedad, la escasez o el dolor? Esa no es una pregunta nueva. Desde la antigüedad, los sabios la han formulado de distintas maneras. Algunos la expresaron como un enigma. ¿Por qué el ser humano, que tiene en su interior la chispa de lo divino, vive atrapado en la sombra de la limitación? Hace más de 2000 años, Hermes Trismegisto dio una respuesta que cambió la historia de la sabiduría humana. No hablaba de supersticiones, ni de creencias vacías, sino de leyes invisibles, fuerzas que operan en silencio, pero que gobiernan cada aspecto de la existencia. Hermes enseñó que nada es casual, que todo lo que ocurre en tu vida es el eco de un principio más profundo que actúa desde planos invisibles hasta manifestarse en la materia. Así nació el hermetismo, y con él, la alquimia interna. No se trataba de convertir plomo en oro, como creyeron los ignorantes, sino de transformar la conciencia, de comprender que la mente, las emociones y el espíritu son la materia prima de la creación. Hermes dejó escrito que aquel que comprenda estas leyes se libera de la esclavitud del azar, porque descubre que no es víctima del destino, sino co-creador de su propia realidad. Imagina por un momento lo que eso significa: que tu cuerpo no enferma solo por azar, que el paso del tiempo no está destinado a destruirte, que la abundancia no se escapa porque sí. Todo ello responde a un entramado de principios que puedes aprender a usar. Lo que Hermes dejó no fue un mito, ni una filosofía muerta.
fue un mapa para sanar, para rejuvenecer y para manifestar. Estas leyes fueron ocultadas, silenciadas y ridiculizadas, porque contienen un poder que vuelve al ser humano imposible de manipular. Quien comprende cómo funcionan ya no puede ser engañado por apariencias externas, ni doblegado por los caprichos del poder. Por eso, fueron guardadas bajo juramento en templos, ocultas en símbolos, transmitidas de maestro a discípulo en secreto, hasta que el tiempo madurara lo suficiente para que volvieran a salir a la luz. Hoy, tú estás aquí, escuchando estas palabras, y aunque quizás no lo sepas, no es casualidad. Hermes decía, cuando el discípulo está listo, aparece el maestro. Esta narración será tu encuentro con esa enseñanza eterna. No escucharás un simple relato, sino un viaje de retorno hacia ti mismo, hacia el lugar donde descubrirás que tienes más poder del que jamás imaginaste. ¿Quién fue Hermes Trismegisto? Algunos lo recuerdan como un sabio egipcio, contemporáneo de los primeros faraones. Otros lo describen como una fusión entre Hermes, el mensajero de los dioses griegos, y Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, del tiempo y de la escritura. La verdad es que su figura se mueve entre la historia y el mito, entre lo humano y lo divino, como si su propia existencia fuese ya un símbolo. Le llamaron Trismegisto, el 3 veces grande, porque unía en sí mismo las 3 coronas del conocimiento: el poder sobre la mente, el poder sobre la naturaleza y el poder sobre el espíritu. Para los antiguos, era más que un hombre, era la encarnación de la sabiduría universal. Se cuenta que en los templos de Egipto, Hermes enseñaba en secreto a un pequeño círculo de iniciados. No cualquiera podía acceder a esas lecciones, solo aquellos que habían purificado su carácter y demostrado una búsqueda sincera eran admitidos. Y una vez dentro, descubrían un conocimiento que desafiaba todo lo que el mundo exterior les había enseñado. De sus enseñanzas nació la filosofía hermética, resumida siglos después en un texto misterioso, el Kybalión. Allí se condensaron los 7 principios que gobiernan la realidad. No eran dogmas ni mandamientos, sino leyes universales que explican por qué todo lo que existe es como es y cómo podemos transformarlo. Pero Hermes también fue recordado como el primer alquimista, no un químico que jugaba con metales, sino un maestro que enseñaba a transmutar la conciencia. Para él, la verdadera obra alquímica era tomar el plomo de la ignorancia y convertirlo en el oro de la sabiduría, transformar la sombra en luz, el miedo en poder, la enfermedad en vitalidad. Los iniciados que lograban comprender y aplicar estas enseñanzas eran llamados hijos de Hermes. Y se decía que al salir de los templos ya no eran los mismos. Caminaban con un aura de claridad, con una paz que no podía ser alterada por el caos del mundo. Porque sabían un secreto que la mayoría desconoce: que la realidad no está fuera, sino dentro, y que quien gobierna su interior, gobierna su destino. Con el tiempo, estos conocimientos se expandieron por Grecia, Roma, Arabia y la Europa medieval. Se infiltraron en corrientes místicas, en sociedades secretas, en textos prohibidos. Y aunque la figura de Hermes se diluyó entre mitos y leyendas, su mensaje sobrevivió. Cada tanto reaparece con más fuerza, recordándonos que el verdadero poder no está en los templos,
ni en los reyes, ni en los dioses, sino en la conciencia humana. Hermes enseñó que la vida no es un caos sin sentido, sino un orden secreto sostenido por leyes invisibles. Así como la gravedad mantiene a los planetas girando en sus órbitas, existen principios que mantienen nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma en movimiento constante. Estos principios son 7. No son mandamientos que debas obedecer, sino fuerzas que actúan, lo sepas o no, lo creas o no. De la misma manera que el fuego quema a quien lo toca, sin importar su religión o creencia, estas leyes determinan los resultados de tu vida, aunque nunca hayas oído hablar de ellas. El error de la mayoría de las personas es vivir ignorándolas, creyendo que con solo esfuerzo físico o con voluntad dispersa podrán cambiar su destino. Pero Hermes fue claro. Sin el conocimiento de estas leyes, todo intento de transformación es incompleto. Es como remar contracorriente, sin saber que existe un río subterráneo que siempre arrastra en dirección contraria. Pero Hermes nunca prometió milagros fáciles. Decía que la sabiduría es como el fuego, ilumina, pero también quema a quien no la respeta. Por eso sus enseñanzas estuvieron veladas, reservadas para los buscadores sinceros. Y tú, al escucharlas hoy, estás entrando en un linaje milenario, el linaje de quienes se atrevieron a mirar la realidad sin velos. En esta narración recorreremos las 7 leyes herméticas, una por una, no como simples conceptos, sino como herramientas vivas que puedes aplicar en tu día a día, para sanar tu cuerpo, para rejuvenecer tu energía, para atraer lo que necesitas y, sobre todo, para recordar que eres creador de tu experiencia. La primera de esas leyes es quizás la más importante de todas. Hermes la llamó el principio del mentalismo. El principio del mentalismo. Hermes escribió en la tabla esmeralda una frase que, aunque breve, encierra un universo entero de significado. El todo es mente, el universo es mental. Estas palabras no son poesía ni metáfora decorativa. Son el primer cimiento de toda la filosofía hermética. La mente precede a la materia. Todo lo que ves, lo que tocas o lo que experimentas, antes fue una idea. Imagina cualquier cosa a tu alrededor. Un puente, un libro, incluso el dispositivo desde el que escuchas esta narración. Todo existió primero como una imagen mental, como un pensamiento invisible, antes de convertirse en planos, en fórmulas o en máquinas. Fue un destello en la mente de alguien. Así funciona la creación. Lo mental se convierte en físico. Lo invisible se densifica hasta volverse tangible. Hermes extendió este principio a toda la existencia. Dijo que el universo mismo no es un accidente, sino la proyección de una mente infinita. Y que, al ser parte de esa mente universal, tú también eres creador. Lo que sostienes en tu conciencia se convierte en la materia de tu vida. Tus pensamientos son moldes invisibles. Tus emociones, la energía que los llena. Aquí surge la pregunta inevitable. Si todo es mente, ¿qué imágenes estoy sosteniendo yo? ¿Qué creencias, conscientes o inconscientes, están moldeando la realidad que me rodea? La mayoría de las personas no piensa en esto. Repiten frases heredadas de su familia. La vida es dura. El dinero cuesta. Todos envejecemos irremediablemente. Y al repetirlas,
alimentan semillas invisibles que germinan en la experiencia concreta. Escasez, enfermedades, agotamiento. No es magia, ni castigo divino, es mentalismo en acción. Ejemplo cotidiano. Una persona que vive diciendo, me enfermo de todo, suele confirmar esa idea con síntomas constantes. Otra que repite, nunca hay suficiente, encontrará que el dinero siempre se escapa, sin importar cuánto trabaje. El mentalismo es exacto. Aquello que sostienes en tu mente se busca a sí mismo en la realidad, como un imán invisible que atrae a sus semejantes. Pero Hermes no nos dejó este principio como advertencia negativa, sino como promesa de libertad. Porque si la mente es creadora, puedes elegir conscientemente qué sembrar en ella. La pregunta ya no es, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué imagen estoy sosteniendo que crea este resultado? ¿Y qué nueva imagen puedo sembrar en su lugar? Los alquimistas entendieron esto mejor que nadie. Hablaban de la gran obra, pero no se referían a laboratorios de humo y metales, sino a la transmutación de la conciencia. Decían que el verdadero oro no era físico, sino interno. Transformar el plomo de los pensamientos densos, miedo, odio, carencia, en el oro de las ideas elevadas, amor, abundancia, vitalidad. El mentalismo es la primera ley porque revela la raíz de todo poder espiritual. Y como toda raíz, no se ve, pero sostiene todo el árbol. Quien ignora esta ley, intenta cambiar su vida arrancando hojas o pintando el tronco, sin comprender que el verdadero cambio está bajo la tierra, en el terreno invisible de la mente. Ejercicio práctico 1. La semilla de la mente. Cierra los ojos. Imagina que tienes en tus manos una semilla luminosa. Siémbrala en la tierra fértil de tu conciencia. Visualiza cómo germina, cómo brota un tallo, cómo crece hasta convertirse en un árbol lleno de hojas y frutos. Ahora cámbiala. En lugar de un árbol, imagina tu cuerpo radiante, sano, lleno de energía. O imagina tu vida rodeada de abundancia, de todo lo que necesitas. No lo fuerces, simplemente contempla la imagen crecer. Este ejercicio entrena tu mente para crear con claridad. Hermes enseñaba que la imaginación es el laboratorio de la realidad. Lo que practiques en tu interior, tarde o temprano, buscará expresarse afuera. Ejercicio práctico 2. Transmutar pensamientos negativos. Cuando aparezca un pensamiento de miedo o de carencia, no lo rechaces con violencia, porque al hacerlo, lo harías más fuerte. En lugar de eso, míralo como humo negro que se disuelve en el aire. Obsérvalo hasta que se desvanezca. Luego reemplázalo por otra imagen, tu vida en calma, tu cuerpo en salud, tu mesa llena de lo necesario. Esto es alquimia mental. ¿No niegas la sombra? La transformas en luz. En la Edad Media, los alquimistas contaban la historia de un aprendiz que intentó crear oro con metales, pero fracasaba una y otra vez. Su maestro le dijo: «Nunca harás oro en tu horno mientras tu mente siga llena de plomo». El joven no entendía.
Con los años, descubrió que el plomo eran sus pensamientos oscuros y que el verdadero oro era su transformación interior. Entonces comprendió el secreto. El horno estaba dentro de sí. Del mismo modo, tu vida es el horno donde se cocina la gran obra. Tus pensamientos son los metales que decides usar. Siembra plomo, cosecharás peso. Siembra oro, cosecharás luz. Hermes lo resumía con una frase que aún resuena. Quien domina su mente, domina su destino. El mentalismo no es un concepto lejano, es el recordatorio de que todo comienza en ti. Mira tu vida como un espejo. No intentes romper el reflejo. Cambia la imagen que lo proyecta. Esa es la verdadera libertad. En el próximo bloque entraremos en la segunda ley hermética, correspondencia. Allí descubrirás por qué lo que ocurre dentro de ti se refleja afuera, cómo los mismos patrones se repiten en distintos niveles y cómo usar esta comprensión para sanar relaciones, comprender ciclos y romper con lo que parecía inevitable. El principio de correspondencia. Sanar, entonces, no es solo tomar medicinas externas, es ir al nivel interno, encontrar la emoción o la creencia que sostiene el síntoma y transformarla. Cuando cambia lo de arriba, lo de abajo responde. La escasez no empieza en el bolsillo, sino en la mente. Quien vive pensando, no hay suficiente, genera decisiones, emociones y actitudes que lo confirman. Miedo a invertir, dificultad para recibir, ansiedad constante. Hermes diría, la pobreza no es una condición, es una correspondencia. La abundancia externa aparece cuando la interna se establece primero. Eso significa vivir con una conciencia de gratitud, de apertura, de merecimiento. Entonces la vida comienza a reflejar esa vibración en oportunidades, recursos y sincronías. Hermes Trismegisto nos dejó un principio que parece sencillo, pero que cambia la forma en que miramos el mundo. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. No son palabras bonitas para adornar pergaminos antiguos, son un espejo. Y cada vez que nos acercamos a él, vemos revelado lo que de verdad somos. Imagina por un momento tu vida como un gran escenario. Afuera se despliegan escenas de trabajo, de pareja, de salud, de sueños cumplidos o frustrados. Pero ese escenario no es autónomo. Es la proyección de una película que se proyecta desde adentro. Lo que ves en la pantalla de la realidad primero fue sembrado en la cámara oscura de tu mente y de tu corazón. Salud. El lenguaje oculto del cuerpo. Pensemos en la salud. Una mujer que ha vivido décadas de miedo constante descubre que su corazón late acelerado, que su presión sube, que sus noches están llenas de insomnio. El médico lo traduce en diagnósticos, pero el alma lo sabía desde antes. El miedo incubado dentro se convirtió en enfermedad fuera. Un hombre, en cambio, logra perdonar a quien lo hirió profundamente. Lo hace en silencio, llorando una noche sin testigos. Meses después, descubre que su cuerpo recuperó energía, que su rostro parece más joven, que su piel brilla. La ciencia lo llamará reducción del estrés. Pero Hermes diría, el perdón dentro correspondió a sanación afuera. Cuando te mires en el espejo mañana, no lo hagas como juez que busca defectos.
Hazlo como alquimista que interpreta símbolos. Pregúntate, ¿qué parte de mi interior está hablando a través de esta arruga, de este cansancio, de este brillo en los ojos? Porque tu cuerpo es un manuscrito vivo, escrito con tinta invisible. Amor y relaciones, el otro como espejo. Ahora piensa en el amor. Una joven se pregunta por qué siempre atrae parejas que la dejan de lado. Dolida cree que el mundo es cruel. Pero un día comprende que esa herida de abandono era la suya propia, la que nunca abrazó a su niña interior. Y el universo obediente le mostraba afuera lo que aún no había sanado dentro. Un anciano, por otro lado, ama profundamente a su esposa. La cuida con ternura, incluso en la enfermedad. Y esa ternura se refleja en todo. Los vecinos lo ayudan, los hijos lo respetan, hasta las plantas de su jardín florecen mejor. No es magia superficial, es correspondencia. El amor sembrado en él se derrama en todo lo que toca. Si quieres atraer un amor distinto, primero sé distinto contigo. Escríbelo. Quiero paciencia, alegría y cuidado en mi pareja. Luego, mírate al espejo y responde, ¿cuánto de esto cultivo yo cada día? La correspondencia nunca falla. Un anciano, por otro lado, ama profundamente a su esposa. La cuida con ternura, incluso en la enfermedad. Y esa ternura se refleja en todo. Los vecinos lo ayudan, los hijos lo respetan, hasta las plantas de su jardín florecen mejor. No es magia superficial, es correspondencia. El amor sembrado en él se derrama en todo lo que toca. Si quieres atraer un amor distinto, primero sé distinto contigo. Escríbelo. Quiero paciencia, alegría y cuidado en mi pareja. Luego, mírate al espejo y responde, ¿cuánto de esto cultivo yo cada día? La correspondencia nunca falla. Abundancia, el eco de la mente. Un comerciante se queja porque nunca prospera. Cambia de negocio, de ciudad, de socios y siempre termina igual, hasta que se da cuenta de que en su mente repite, desde niño, la frase que escuchaba en casa. El dinero cuesta sangre, nunca alcanza. Y el universo, como un eco perfecto, responde a esa vibración. En otro lugar, una mujer sencilla cada noche agradece. Agradece por el pan, por la risa de sus hijos, por el techo humilde que la cubre. No pasa mucho tiempo antes de que alguien la ayude, un trabajo inesperado aparezca, una oportunidad florezca. Hermes no lo llamaría casualidad, lo llamaría correspondencia. Antes de dormir, inténtalo tú también. Imagina que ya tienes lo que deseas. Respira profundo y decreta, como es adentro, es afuera. En mí ya soy abundancia y por eso me rodea. Esa siembra interior es la primera moneda de tu fortuna. Metas y destino. El fractal de lo grande en lo pequeño. Un cuarto desordenado, con papeles tirados y polvo acumulado, parece un detalle banal, pero quien lo habita descubre que no puede avanzar en sus metas, que sus proyectos quedan a medias. ¿Por qué? Porque lo pequeño corresponde a lo grande. El caos afuera es eco del caos dentro, y el caos dentro termina reflejándose en un destino inconcluso. Antes de dormir, inténtalo tú también. Imagina que ya tienes lo que deseas.
Respira profundo y decreta: como es adentro, es afuera. En mí ya soy abundancia, y por eso me rodea. Esa siembra interior es la primera moneda de tu fortuna. Metas y destino, el fractal de lo grande en lo pequeño. Un cuarto desordenado, con papeles tirados y polvo acumulado. Parece un detalle banal, pero quien lo habita descubre que no puede avanzar en sus metas, que sus proyectos quedan a medias. ¿Por qué? Porque lo pequeño corresponde a lo grande. El caos afuera es eco del caos dentro, y el caos dentro termina reflejándose en un destino inconcluso. Otro joven decide, casi como un juego, ordenar cada día su escritorio. Primero le parece inútil, pero pronto descubre que esa disciplina se traslada a su negocio, a su forma de hablar, incluso a sus sueños. El universo lo premia con claridad y oportunidades. Lo pequeño refleja lo grande. Hermes lo resumió así: el hombre es un microcosmos del macrocosmos. Tu respiración imita el ritmo de los mares. Tu corazón late siguiendo el pulso de las estrellas. Crees que eres un individuo aislado, pero eres un espejo en miniatura de todo lo que existe. La ley de correspondencia nos recuerda que nada nos ocurre por azar. Todo nos corresponde. Salud, amor, abundancia, destino, todos son reflejos de lo que pensamos, sentimos y creemos. Por eso, si quieres sanar, empieza dentro. Si deseas amor, ámate primero. Si buscas abundancia, piensa en abundancia. Si anhelas éxito, ordena tu mundo interior. Y cuando dudes, recuerda la frase eterna de Hermes: como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Con esta llave comprendida, nos adentramos en la tercera ley, la vibración, que revela que nada está inmóvil y que la energía que emites es la que finalmente atraes. La tercera ley, vibración. Hermes Trismegisto enseñó que nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Esta verdad, que parecía mística en los tiempos antiguos, hoy resuena con la física cuántica y la neurociencia. La materia no es sólida, sino energía en movimiento. Si pudieras observar con un microscopio infinito cada célula de tu cuerpo, verías que no hay quietud en ningún lugar. Los átomos giran, los electrones vibran, los pensamientos producen ondas medibles. La vida entera es música invisible, y cada uno de nosotros emite una nota en esta sinfonía universal. Vibración y salud. El pulso vital. En la India, los antiguos rishis hablaban del prana, la energía vital que vibra en la respiración. En China lo llamaron chi, y desarrollaron artes enteras como el tai chi y qigong para mover esa vibración dentro del cuerpo. Los griegos, discípulos del hermetismo, sabían que un alma en calma correspondía a un cuerpo sano. Hoy, la ciencia confirma que las emociones cambian la vibración celular. El doctor Masaru Emoto mostró cómo las moléculas de agua responden a palabras de amor o de odio, cristalizando de manera distinta. ¿Y qué somos nosotros, sino cuerpos hechos mayoritariamente de agua? Un ejemplo. Una mujer diagnosticada con una enfermedad crónica decide cantar cada día. Al principio, lo hace entre lágrimas. Meses después, su salud mejora sorprendentemente. No fue solo la medicina, fue la vibración sostenida de su canto
que transformó la frecuencia de sus células. Ejercicio sencillo. Cuando estés enfermo o cansado, coloca tus manos sobre el lugar afectado y emite un zumbido suave, como un mantra. No importa la nota, importa la vibración. Siente que esa frecuencia recorre el tejido, que despierta la memoria de la salud y que ordena nuevamente a tus células. Vibración y amor. Resonancia de corazones. La vibración no solo se mide en átomos, también en relaciones. Dos personas que vibran en la misma frecuencia se atraen sin necesidad de palabras. ¿Has sentido alguna vez que conoces a alguien por primera vez y, sin embargo, parece que ya lo hubieras encontrado antes? Esa es la ley de vibración creando resonancia. Un sabio sufí decía: los amantes no se encuentran en algún lugar, ya vibraban uno dentro del otro desde antes de nacer. Del mismo modo, las relaciones conflictivas no son castigos, sino señales. Si atraes constantemente desprecio, es porque la vibración de tu interior todavía carga con esa herida. Si en cambio vibras en autoaceptación, incluso quienes antes te trataban con dureza comienzan a suavizarse. Práctica diaria. Antes de dormir, coloca tus manos en el corazón y repite 3 veces: vibro en amor, vibro en reconciliación, vibro en ternura. Hazlo por 7 noches seguidas y observa cómo cambian tus interacciones. Vibración y abundancia. Riqueza como frecuencia. Hermes enseñaba que la pobreza y la riqueza no son más que frecuencias distintas. No se trata solo de cuánto dinero tienes, sino de cómo vibra tu mente al respecto. Nikola Tesla, inspirado en el hermetismo, dijo una frase célebre: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Lo mismo ocurre con la abundancia. Es una estación de radio. Si tu mente sintoniza la frecuencia del miedo, nunca alcanza, no lo merezco, es peligroso, atraerás más de eso. Pero si sintonizas la frecuencia de confianza, gratitud y expansión, la vida responde con recursos inesperados. Un comerciante pobre cambió su destino cuando, en lugar de quejarse de la falta de clientes, comenzó a bendecir cada moneda que entraba en su caja. En pocos años, su negocio floreció. Su vibración cambió primero. La abundancia fue el eco inevitable. Cada vez que recibas dinero, no importa cuánto, tómalo en tus manos y di en silencio: gracias. Este es un símbolo de la abundancia infinita que me rodea. Ese gesto eleva tu vibración económica. Vibración y metas. La sintonía del destino. Todo objetivo ya existe en el campo vibratorio. El problema no es que la meta no esté ahí, sino que muchas veces no la sintonizamos. Es como querer escuchar una emisora en el 95.5 FM mientras tu dial está en el 88.3. La señal existe, pero tú no la captas. Un joven estudiante soñaba con ser músico, pero repetía a diario: es imposible, no soy lo suficientemente bueno. Esa vibración lo alejaba de su meta. Ejercicio. Antes de trabajar en tu meta, imagina que ya está cumplida. Si deseas escribir un libro, siéntete ya autor. Si quieres sanar, siéntete ya sano. Si buscas amor, imagínate ya amado. La vibración de esa certeza atrae la realidad equivalente. Conclusión. Vibrar es crear. La tercera ley nos revela que no somos víctimas de un destino inmutable. Somos emisores de frecuencias, y la vida responde a ellas con precisión matemática. Si vibras en miedo, atraerás miedo. Si vibras en confianza, atraerás oportunidades. Si vibras en amor, atraerás amor. Si vibras en abundancia, atraerás abundancia. Hermes Trismegisto lo sabía y lo dejó escrito en las tablas herméticas.
El que comprenda la vibración tendrá en sus manos el cetro del poder. Ahora, con esta comprensión, avanzaremos hacia la cuarta ley, polaridad, que nos mostrará cómo cada extremo es parte de lo mismo y cómo, al cambiar de vibración, podemos transformar el odio en amor, la tristeza en alegría y la oscuridad en luz. La cuarta ley, polaridad. Hermes Trismegisto reveló: todo es doble, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Imagina por un instante un termómetro. En un extremo está el calor abrasador, en el otro, el frío extremo. Sin embargo, no existe una línea divisoria absoluta entre ambos. Son la misma cosa, temperatura, en diferentes grados. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad, el amor y el odio, la tristeza y la alegría, la riqueza y la pobreza. El universo no está hecho de absolutos, sino de gradaciones, y lo que a simple vista parecen extremos irreconciliables son en realidad vibraciones de la misma esencia. Polaridad y sanación. Transformar la enfermedad en salud. Cuando enfermamos, solemos ver la enfermedad como un enemigo. Sin embargo, la ley de polaridad enseña que la enfermedad y la salud son polos de un mismo fenómeno, la vitalidad. La diferencia entre ellas no es de esencia, sino de grado. Un sabio taoísta decía: el mismo río que desborda y destruye es el que calma la sed y fertiliza la tierra. El agua no cambia, cambia su grado de movimiento. Así ocurre con la energía del cuerpo. Ejercicio práctico. La próxima vez que sientas dolor, no luches contra él. Visualízalo como una frecuencia que puede desplazarse en el termómetro de la vida. Lleva tu atención al polo opuesto, la sensación de bienestar, aunque sea mínima. Agradece cada pequeño signo de vitalidad, el aire que entra, el corazón que late, el calor en tus manos, y sostén esa atención. Así comienzas a mover la aguja hacia el polo de la salud. Polaridad en las emociones, del odio al amor. El odio no es lo opuesto del amor en esencia, es amor distorsionado. Solo puedes odiar aquello en lo que invertiste alguna vez energía emocional. Por eso Hermes enseñaba que quien domina la polaridad puede transmutar emociones como el alquimista transmuta el plomo en oro. Un ejemplo: un discípulo resentido con su maestro practicó durante años un ejercicio hermético. Cada vez que surgía en su mente la figura del maestro, en lugar de alimentar el rencor, trasladaba su atención al polo opuesto, la gratitud por lo aprendido. Poco a poco, el odio se convirtió en respeto. Ejercicio diario. Identifica una emoción tóxica que te domine. Escríbela en un papel. Luego, escribe su polo opuesto. Si es miedo, escribe valentía. Si es tristeza, escribe gozo. Si es rencor, escribe compasión. Cada día, dedica 3 minutos a visualizarte encarnando ese polo opuesto. Al hacerlo, estás entrenando a tu mente a moverse en el eje de la polaridad. Polaridad y abundancia. De la carencia a la prosperidad. Pobreza y riqueza no son condiciones externas, son polaridades internas. El mismo individuo, colocado en un ambiente de escasez, puede moverse mentalmente hacia la frecuencia de la abundancia, y entonces verá oportunidades donde otros solo ven limitaciones. Un relato hermético cuenta que un alquimista pobre caminaba entre ruinas y veía solo piedras, hasta que un día comprendió la ley de polaridad. Comenzó a mirar cada roca como la base de un templo. En pocos años, lo que eran escombros se convirtió en un centro de estudio. Lo que cambió no fue el mundo exterior, sino su percepción vibratoria.
Práctica de abundancia. Cuando te sorprendas diciendo no tengo, cambia de polo en el acto y afirma: estoy en proceso de recibir. Todo lo que necesito se acerca a mí en grado creciente. Aunque al inicio suene ficticio, recuerda, lo que hoy es un pensamiento, mañana es una vibración y pasado mañana una realidad. Polaridad en la vida diaria. Elegir el extremo. Hermes enseñaba que no podemos eliminar los polos, pero sí elegir en cuál permanecer. La tristeza siempre existirá, pero puedes decidir cuánto tiempo te quedas ahí. El odio puede aparecer, pero puedes moverte hacia el amor. La escasez puede rondar, pero puedes vibrar en la gratitud de lo que ya posees. En la alquimia espiritual, este proceso se llama transmutación. No negar un polo, sino desplazarse hacia el otro con conciencia. Ejercicio cotidiano. Al despertar, elige un polo para tu día. Si ayer vibraste en pesimismo, hoy elige conscientemente el optimismo. Si ayer te dominó la queja, hoy elige la gratitud. Esa elección inicial condiciona la frecuencia de todas tus acciones. La quinta ley. Ritmo. Hermes Trismegisto dejó escrito: todo fluye y refluye, todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. El universo respira, las mareas suben y bajan, el día da paso a la noche, la luna crece y mengua, el corazón se expande y se contrae. Todo en la existencia está marcado por un compás invisible, un vaivén que no se detiene jamás. Este principio, que los sabios llamaron la ley del ritmo, explica por qué la vida nunca permanece estática. Lo que hoy parece plenitud, mañana se transforma en vacío. Lo que hoy se siente como derrota, mañana germina en victoria. Comprender esta ley no es resignarse al movimiento, sino aprender a cabalgar sus olas en lugar de hundirse bajo ellas. Ritmo y salud. Ciclos de enfermedad y recuperación. Cuando caemos enfermos, solemos preguntarnos, ¿por qué a mí? Pero el cuerpo, igual que la naturaleza, se mueve en ciclos. Nadie permanece siempre sano, ni tampoco enfermo eternamente. El secreto está en reconocer el ritmo. Un maestro sanador explicaba a sus discípulos: el cuerpo enferma para purgar, como el río se desborda para limpiar sus márgenes. Quien entiende el ritmo no maldice la fiebre, sino que la observa como una limpieza necesaria que prepara un retorno de vitalidad. Ejercicio simple. Si atraviesas una dolencia, observa tu propio cuerpo como si fuese una ola que sube y baja. Durante el malestar, respira sabiendo que la ola alcanzará su punto máximo y luego descenderá. Durante la recuperación, agradece intensamente cada señal de mejoría. Este reconocimiento acelera el retorno al equilibrio porque dejas de luchar contra el ritmo y te alineas con él. Ritmo en las emociones, subir y bajar con conciencia. Nadie puede permanecer siempre en la euforia, ni siempre en la tristeza. La ley del ritmo nos recuerda que las emociones fluctúan como el péndulo de un reloj antiguo. El problema surge cuando nos identificamos con un extremo y olvidamos que el vaivén es natural. Un discípulo preguntó a su maestro: ¿cómo puedo dejar de caer en la tristeza? Y el maestro respondió: no dejes de caer, aprende a caer con gracia. Observa cómo bajas, pero no te aferres, porque pronto el péndulo subirá de nuevo. Ejercicio de observación. La próxima vez que experimentes una emoción intensa, no la etiquetes como buena o mala. Solo repite internamente: esto también pasará, porque el ritmo nunca se detiene. Ese recordatorio simple corta la identificación y te permite mantenerte en el centro sin hundirte en el vaivén. Ritmo y abundancia. Las mareas de la prosperidad.
La prosperidad también obedece al ritmo. Ningún comerciante, ningún agricultor, ningún sabio ha tenido siempre abundancia sin interrupciones. Incluso las cosechas más fértiles descansan en invierno. Lo peligroso es confundir un periodo de escasez con un destino irreversible. Los alquimistas antiguos comparaban la abundancia con las mareas del océano. Si la marea baja, no significa que el mar se haya extinguido, solo que está preparando su regreso. Práctica diaria. Cuando el dinero escasee, en lugar de vibrar en miedo, haz un acto simbólico de abundancia. Puede ser encender una vela dorada, ofrecer una fruta fresca o incluso regalar algo pequeño a otra persona. Este gesto activa en tu subconsciente la certeza de que la marea regresará, y cuando lo haga, estarás en sintonía con ella. Ritmo en las metas. Avanzar y retroceder sin perder dirección. Todo proyecto humano experimenta fases de expansión y contracción. Hay días de inspiración, donde todo fluye, y días de vacío, donde parece que nada avanza. Quien desconoce la ley del ritmo abandona en esos descensos. Quien la comprende, los acepta como parte del viaje. Un sabio escribía en su diario: «Hoy no logré avanzar ni una palabra en mi obra, pero mañana, tras este silencio, las palabras brotarán con más fuerza». Y así fue. De la quietud surgió una corriente creativa que dio forma a su legado. Ejercicio para proyectos. Cuando entres en un periodo de bloqueo o estancamiento, no lo maldigas. Usa ese tiempo para descansar, meditar, leer o contemplar. Ese aparente retroceso es en realidad el péndulo tomando impulso para un nuevo movimiento hacia adelante. Conclusión. El arte de surfear el péndulo. La ley del ritmo enseña a no identificarse con las oscilaciones de la vida. Todo lo que sube, baja. Todo lo que baja, sube. Resistirse solo aumenta el sufrimiento. Comprenderlo nos da ecuanimidad. Hermes lo expresó con precisión. El sabio que comprende el ritmo se mantiene sereno en el centro, mientras el péndulo oscila sin arrastrarlo. Cuando recuerdas esto, descubres que ni la enfermedad, ni la tristeza, ni la escasez ni los fracasos son definitivos. Son fases de un vaivén cósmico que, si lo aceptas, siempre te conducirá de vuelta hacia la luz. La sexta ley: causa y efecto. Hermes Trismegisto dejó una advertencia que atraviesa los siglos. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino el nombre que se da a una ley no reconocida. Con estas palabras, Hermes nos arranca de un mundo donde creemos que somos víctimas de lo azaroso y nos coloca en un universo gobernado por principios. Nada ocurre porque sí. Nada es suerte ciega. Si un fruto cae, es porque una semilla fue sembrada mucho antes. La vida es un tejido infinito de causas y efectos. Lo que hoy experimentas no es más que la cosecha de semillas que plantaste en el pasado, con tus pensamientos, emociones, decisiones y actos. Y lo que hoy piensas y decides será el campo que mañana habitarás. El fin del azar. Vivir despierto en un universo de leyes. ¿Cuántas veces nos decimos, tuve mala suerte? Pero Hermes nos enseña que la suerte no existe. Lo que existe es ignorancia de la ley. Cuando desconoces las causas, el efecto parece caprichoso. Pero en realidad, cada encuentro, cada éxito, cada fracaso, cada enfermedad y cada alegría responden a un encadenamiento de causas invisibles. El sabio no maldice el azar, observa. Rastreando causas, comprende por qué su vida es lo que es. Y al comprender, deja de ser esclavo y se convierte en creador. Causa y efecto en la salud. Sanar desde la raíz. Toda dolencia tiene su causa.
No siempre es evidente porque muchas veces se gesta en niveles invisibles, pensamientos repetidos, emociones reprimidas, hábitos descuidados. El cuerpo es el terreno donde brotan las semillas que sembró la mente. Imagina un árbol enfermo. Puedes arrancar sus hojas marchitas, pero si las raíces siguen podridas, volverán a crecer. Así ocurre con la medicina que solo calma síntomas sin ir al origen. Hermes nos invita a mirar más hondo. ¿Qué pensamientos alimentan este mal? ¿Qué emociones lo sostienen? Ejercicio interior. Si hoy tu cuerpo manifiesta dolor, siéntate en silencio y pregúntate, ¿qué causa sembré para que este efecto se manifieste? No lo hagas con culpa, sino con la mirada del investigador. A veces descubrirás resentimientos ocultos, autoexigencias excesivas o descuidos hacia ti mismo. Ese descubrimiento es el inicio de la transmutación. Causa y efecto en las emociones. La cadena invisible. El odio no aparece de la nada. La tristeza no brota sin motivo. Cada emoción que atraviesa tu pecho es un efecto con una causa anterior. Alguien dijo una palabra. Tú interpretaste una ofensa. Tu mente la alimentó con imágenes y recuerdos. El resultado fue una oleada emocional. La mayoría de los hombres vive como hojas arrastradas por el viento. Cada emoción que llega los domina sin advertir que detrás hay una cadena de causas. El sabio observa. Si se siente dominado por la ira, busca la primera chispa que la encendió. Si encuentra la causa, corta la cadena. Ejercicio práctico. La próxima vez que una emoción fuerte te sacuda, no te preguntes ¿por qué me siento así?, sino ¿qué lo causó exactamente? Rastrea hasta encontrar la semilla. Al verla, la emoción pierde poder porque reconoces que no eres su víctima, eres el terreno que la sostiene. Causa y efecto en la abundancia. Sembrar lo que se quiere cosechar. Muchas personas desean riqueza, pero siembran pensamientos de carencia todos los días. Esperan cosechar trigo plantando espinas, y cuando no logran prosperar, culpan a la mala suerte. Hermes enseña que la prosperidad no es un capricho del destino. Es la consecuencia natural de causas alineadas, mentalidad de gratitud, actos de generosidad, decisiones valientes, disciplina sostenida. Un relato hermético cuenta de un discípulo que se quejaba siempre de su pobreza. Su maestro lo llevó al campo y le dijo: «Siembra piedras, y cuando broten árboles, entonces queja tendrá sentido. Pero siembra trigo, y el trigo vendrá. Tu vida es el campo. Lo que siembras con tu mente y tus actos, eso cosechas». Práctica diaria. Cada vez que digas «no puedo» o «no tengo», cámbialo por una semilla nueva. Estoy aprendiendo a recibir. Estoy abierto a la abundancia. Repite este acto de siembra consciente cada día. No esperes resultados inmediatos. La ley requiere paciencia. Pero cuando la cosecha llegue, sabrás que no fue azar, sino consecuencia. Causa y efecto en las metas. Asumir responsabilidad creadora. ¿Por qué muchos comienzan proyectos y nunca los terminan? Porque confunden deseo con causa. El deseo es apenas un anhelo. La causa es acción concreta, sostenida, repetida. Un alquimista no se limita a soñar con oro. Enciende el fuego, mezcla sustancias, observa pacientemente. Así también, quien busca transformar su vida debe colocar causas precisas en movimiento. Ejercicio de causa consciente. Escribe una meta concreta. Luego pregúntate, ¿qué causa debo sembrar hoy para que esta meta se manifieste? Haz algo, aunque sea mínimo. Un llamado, un estudio, un ahorro. Esa pequeña causa se encadena con otras y en el tiempo inevitablemente generará efecto.
Elevarse sobre la cadena de causas y efectos. Hermes enseña que la mayoría vive como peones de ajedrez, movidos por causas externas. Pero el iniciado aprende a elevarse, no solo reacciona, sino que genera causas nuevas conscientemente. En lugar de ser arrastrado por el río, se convierte en quien dirige la corriente. No puede abolir la ley de causa y efecto, pero sí aprender a usarla, sembrando aquello que desea cosechar. Hermes escribió: el sabio se convierte en causa, el necio en efecto. Conclusión: el poder de sembrar. Si comprendes esta ley, dejarás de culpar al azar, a los demás o al destino. Empezarás a verte como sembrador. Y cada pensamiento, cada emoción, cada acto se convertirá en semilla consciente. La pregunta deja de ser ¿por qué me ocurre esto? Y pasa a ser ¿qué semilla sembré para que ocurra? Y sobre todo, ¿qué semilla puedo sembrar ahora para crear el mañana que deseo? Cuando tomes esta actitud, te convertirás en arquitecto de tu vida y descubrirás que Hermes tenía razón. Nada es casualidad, todo responde a la ley. La séptima ley. Generación. Hermes Trismegisto enseñó: la generación existe por doquier. Todo tiene sus principios masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Esta no es una ley que hable solo de la reproducción física, sino de algo mucho más profundo: la fuerza creativa que sostiene el universo. Todo lo que existe nace de la unión de dos principios: uno activo, masculino, que impulsa, dirige y fecunda, y otro receptivo, femenino, que gesta, nutre y da forma. Nada escapa a este principio. La música, la ciencia, las artes, los negocios, las relaciones y hasta los pensamientos requieren de la unión de estos dos polos. Donde uno de ellos falta, la creación se marchita. Donde ambos se equilibran, surge la vida en todas sus formas. Generación y salud, concebir un cuerpo renovado. El cuerpo también se regenera gracias a la ley de generación. Cada célula nace de la unión de principios activos y receptivos, de fuerzas que se encuentran en equilibrio. Cuando este principio se bloquea, enfermamos. Cuando fluye, sanamos. Un sanador hermético decía a sus discípulos: la enfermedad no es más que una infertilidad temporal en el plano interno, un lugar donde los principios dejaron de encontrarse. Restablece la unión de lo activo y lo receptivo y el cuerpo recordará cómo generar salud por sí mismo. Ejercicio de sanación. Visualiza dentro de ti dos corrientes de energía. Una es cálida, activa, luminosa. La otra es fresca, receptiva, suave. Llévalas hacia la zona de tu cuerpo que necesita curación. Imagina cómo se encuentran, cómo se entrelazan, cómo conciben un tejido nuevo. Al hacerlo, estás invocando la ley universal que genera vida en todos los planos. Generación en las emociones. Parir nuevas realidades internas. Cada emoción que sientes es fruto de una generación. Surge de la unión entre un pensamiento y una experiencia, entre lo que tu mente proyecta y lo que tu corazón acoge. Si solo operas desde lo masculino, imponiendo, forzando, dirigiendo, tus emociones se vuelven rígidas, agresivas, secas. Si solo operas desde lo femenino, recibiendo sin filtrar, absorbiendo sin discernir, tus emociones se vuelven caóticas, inestables, frágiles. El equilibrio genera una emocionalidad sana, capaz de nutrirte y nutrir a otros. Ejercicio interior. Cuando una emoción intensa te desborde, pregúntate:
¿Qué parte de mí está engendrando esto? ¿Es un pensamiento que impone sin sensibilidad o es una receptividad que acoge sin discernimiento? Identificar el desbalance te permite restablecer el encuentro de los dos principios, y al hacerlo, generas una emoción nueva, más equilibrada. Generación y abundancia. Concebir prosperidad. La prosperidad no es un regalo azaroso, es un fruto de la generación consciente. Para que una idea de abundancia se manifieste, debe unirse el principio masculino de la acción con el principio femenino de la receptividad. El error común es polarizarse en un solo lado. Hay quienes se esfuerzan con disciplina, pero no saben recibir. Trabajan sin descanso, pero rechazan los frutos porque en el fondo no creen merecerlos. Otros, por el contrario, sueñan con abundancia, pero nunca ponen en movimiento la fuerza activa que abre caminos. Ejemplo hermético. Un comerciante visualizaba riquezas, pero nunca salía a ofrecer sus productos. Otro trabajaba día y noche, pero se sentía indigno de recibir dinero. Ninguno de los dos lograba prosperar. Solo cuando unieron acción y receptividad, el flujo de la abundancia comenzó a generarse. Ejercicio de abundancia. Cada mañana di en voz baja: hoy actúo y recibo. Hoy siembro y recojo. Hoy doy y acepto lo que llega. Luego realiza un acto masculino, una acción concreta hacia tu meta económica, y un acto femenino, un gesto de receptividad, como agradecer lo que ya tienes o aceptar con alegría algo que te ofrecen. Este equilibrio activa la ley. Generación en las metas. Dar a luz tus creaciones. Todo proyecto necesita gestación. Primero es concebido en el plano mental. Luego se nutre en silencio, hasta que llega el momento de manifestarse. Quien se impacienta interrumpe el proceso. Quien lo posterga indefinidamente nunca da a luz. Hermes lo ilustraba con la metáfora de la semilla. El principio masculino es la chispa que fecunda, pero la semilla necesita del principio femenino de la tierra para gestar. Solo entonces brota el árbol. Ejercicio creador. Cuando tengas una meta clara, dedica un tiempo a lo masculino, visualizarla con fuerza, planear, decidir, accionar, y otro tiempo a lo femenino, nutrirla en silencio, imaginarla ya realizada, sentir su gozo. No saltes la gestación. Permite que ambos principios trabajen juntos y tu meta nacerá en el momento preciso. La ley de generación nos recuerda que todo lo que existe es fruto de un encuentro. Nada surge de la nada. Todo es concebido por la unión de fuerzas. Si quieres salud, genera equilibrio en tu cuerpo. Si quieres amor, equilibra dar y recibir. Si quieres abundancia, une acción y receptividad. Si quieres alcanzar tus metas, respeta la gestación y el nacimiento. Hermes Trismegisto enseñó que la unión de lo masculino y lo femenino, de la fuerza que emite y de la fuerza que gesta, es el sello de toda creación. Pero su mensaje no termina allí, porque comprender las 7 leyes no es acumular conocimiento, sino dejar que ese conocimiento se vuelva carne, que descienda del plano abstracto al pulso de la vida diaria. Los sabios antiguos no estudiaban estas leyes como un mapa muerto, las vivían como un camino iniciático. Se adentraban en templos ocultos, atravesaban pruebas de silencio y soledad, y descubrían por sí mismos lo que ningún maestro podía simplemente regalarles: la certeza de que la realidad no se explica, se recuerda. Y así, después de transmitir los 7 principios, Hermes dejaba a sus discípulos frente a un espejo vacío.
frente a un desierto interminable, frente a una noche sin respuestas, porque era en ese vacío donde la verdad aparecía, no afuera, no en un libro, sino en el interior de la mente que se atreve a despertar. Ahora vayamos más profundo. Hermes Trismegisto dejó escrito: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, como es el microcosmos, así es el macrocosmos. Durante siglos, esta frase fue repetida como un enigma, pero lo cierto es que es la llave para entender por qué nuestra vida toma la forma que toma. No hay accidente ni casualidad. Todo lo que experimentas afuera no es más que un reflejo de lo que ocurre en tu interior. Un discípulo preguntó a su maestro: ¿por qué me repito en los mismos errores? ¿Por qué atraigo la misma clase de personas que me hieren? Y el sabio le respondió: porque no has cambiado la imagen en el espejo. Te esfuerzas en golpear el reflejo, pero nunca miras el rostro que lo proyecta. El mundo es ese espejo. Tu cuerpo es un espejo. Tus relaciones, tus finanzas, tu entorno son espejos. Y cada uno refleja con fidelidad el estado de tu mente y de tu corazón. En los antiguos misterios se hablaba de la prueba del desierto. El iniciado debía caminar días enteros bajo el sol ardiente, hasta que la sequía lo enfrentaba a su mayor miedo: morir de sed. Sin embargo, los maestros enseñaban que el desierto externo solo era la manifestación de una aridez interna. La verdadera falta de agua era la desconexión con la fuente interior. Y algo extraordinario ocurría. Cuando el iniciado lograba serenarse, cuando dejaba de resistirse a la sequía y reconocía que él mismo estaba creando esa experiencia, en ese instante aparecía un manantial. No era magia, era correspondencia. El mundo exterior se ordenaba según la vibración recuperada en su interior. ¿Cuántas veces vivimos nuestros propios desiertos? Sequías de amor, de dinero, de propósito. Y como los iniciados, corremos detrás de espejismos. Creemos que afuera está la solución. Pero Hermes nos recuerda: si no calmas tu interior, no habrá oasis en tu exterior. Tu cuerpo obedece a la misma ley. Cada síntoma refleja un patrón mental o emocional que no ha sido resuelto. El estómago que arde es el reflejo de pensamientos que no sabemos digerir. La piel enferma es la correspondencia de una identidad que lucha por mostrarse o esconderse. El corazón acelerado es espejo de un miedo que no cesa. No se trata de culparse, sino de comprender. El cuerpo es un mensajero fiel. Si lo escuchas, te revela qué parte de tu interior clama por atención. Ejercicio simple. Cierra los ojos y siente una dolencia que tengas ahora mismo, aunque sea pequeña. Pregúntale: ¿de qué eres reflejo? ¿Qué emoción o pensamiento sostengo que tú estás mostrándome? Permanece en silencio. La respuesta no siempre llega en palabras. A veces llega en una imagen, en un recuerdo, en un suspiro. Eso ya es el comienzo de la sanación. Del mismo modo, cada persona que llega a tu vida es un espejo que amplifica lo que llevas dentro. El amigo que te apoya refleja tu confianza. El enemigo que te irrita refleja tu propia sombra no integrada. El amor que recibes refleja el amor que crees merecer. Un discípulo se quejaba: «Maestro, todos me traicionan». Y Hermes le respondió: «No son ellos los que te traicionan. Eres tú quien se traiciona cada vez que callas tu verdad. El mundo solo te devuelve la misma herida hasta que aprendas a cerrarla». Para aplicar esta ley, prueba esto durante 7 días. Observa 3 cosas que te molesten en tu vida diaria: una enfermedad, una carencia, una persona difícil. Y en vez de reaccionar, pregúntate: ¿qué parte de mí está creando o sosteniendo esto? ¿Qué reflejo me está mostrando? Anótalo sin juzgar.
Verás cómo poco a poco descubres que los cambios no comienzan afuera, sino adentro. Hermes lo expresó con claridad. Nada reposa, todo se mueve, todo vibra. Y esta verdad no es solo filosófica, es científica y espiritual al mismo tiempo. Cada átomo de tu cuerpo está en movimiento, cada pensamiento emite una frecuencia, cada emoción irradia una onda. No hay parte de tu ser que esté en reposo absoluto. Y como todo vibra, todo se contagia. Los sabios herméticos sabían que la enfermedad era, en esencia, una vibración desordenada. Un órgano enfermo es un instrumento desafinado. El sanador no imponía magia externa, sino que ayudaba al cuerpo a recordar su frecuencia original. En la India, los rishis hablaban de prana, la energía vital que circula en cada respiración. En China, los taoístas lo llamaron chi, el soplo que da vida a todo lo existente. Y en la tradición zen, los monjes comparaban la mente con un cuenco que al golpearlo produce un sonido. Si está limpio, suena claro. Si está roto, suena distorsionado. Así es tu cuerpo. Refleja la vibración de tu mente. Ejercicio simple. Siéntate en silencio y coloca una mano sobre tu pecho. Imagina que tu corazón es un tambor que pulsa en armonía con el universo. Respira profundo y visualiza que con cada inhalación su sonido se afina. Esa es una forma práctica de restaurar la vibración. La prosperidad no responde a lo que pides, responde a la vibración que emites. Puedes repetir decretos de riqueza día y noche, pero si tu frecuencia es de miedo o carencia, el universo solo reflejará más carencia. En metafísica se enseña, lo semejante atrae a lo semejante, no porque lo diga un libro, sino porque es una ley vibratoria. Si vives agradeciendo lo poco que tienes, emites vibración de abundancia y atraes más. Si vives quejándote, vibras escasez y atraes más vacío. Un maestro zen decía, el pájaro no canta para atraer al bosque, canta porque ya está lleno de bosque en su interior. Así también, quien vibra abundancia no la busca, la emana, y la vida responde con frutos. Ejercicio vibratorio. Escribe en un papel 3 cosas por las que hoy sientas gratitud. Léelas en voz alta. Siente cómo tu cuerpo cambia con ese simple gesto. Has elevado tu frecuencia y desde allí, todo lo que hagas resonará en otra sintonía. También en el amor y las relaciones, la vibración es la clave. ¿Nunca notaste que hay personas que, apenas entran en una habitación, cambian la energía de todos? No dijeron una palabra, pero su campo vibratorio ya comunicó todo. Si vibras inseguridad, atraerás vínculos que refuercen tu inseguridad. Si vibras confianza, atraerás personas que confíen en ti. No es azar, es resonancia. Los estoicos, aunque no hablaran en términos de energía, lo comprendían. Epicteto enseñaba, no atraes lo que deseas, atraes lo que practicas. Y lo que practicas no es más que la vibración que sostienes día a día. Cada meta que deseas cumplir necesita de una frecuencia adecuada. Si inicias un proyecto con entusiasmo, pero en tu interior sostienes miedo al fracaso, esa vibración lo impregnará todo. Si en cambio cultivas calma y certeza, tu meta se convierte en una melodía inevitable. Imagina un templo antiguo. Dentro de él cuelgan cuerdas largas. Un maestro toca una de ellas y vibra con un sonido grave. Inmediatamente, otras cuerdas que comparten la misma frecuencia empiezan a resonar, aunque nadie las haya tocado. Así funciona tu mente. Lo que vibres encenderá esa misma frecuencia en la realidad.
Ejercicio creador. Antes de trabajar en tu meta, siéntate un instante. Respira y pregúntate, ¿qué vibración llevo puesta hoy? ¿Es miedo? ¿Es confianza? ¿Es alegría? Si no es la adecuada, cambia primero tu frecuencia con música, gratitud o silencio. Luego acciona. Estarás sembrando con un campo fértil. Nada está quieto. Todo vibra. Y tú decides si vibras con el ruido del miedo o con la melodía de la confianza. Hermes lo sabía. Los taoístas lo practicaban. Los zen lo meditaban. Y la ciencia actual lo confirma. Hermes fue categórico. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede conforme a la ley. Con esta enseñanza derribó el mito del azar. Lo que llamamos suerte no es más que un velo para ocultar causas que no vemos. La vida es un tejido de hilos invisibles. Cada pensamiento es una semilla. Cada emoción es un río que abre un cauce. Cada acción deja un eco. Y lo que hoy experimentas, tu salud, tus relaciones, tu abundancia, no es un accidente, sino el fruto inevitable de causas sembradas ayer. Si tu cuerpo enferma, no es un castigo divino ni una casualidad genética. Es la consecuencia de vibraciones, pensamientos y hábitos que han moldeado esa realidad. La medicina hermética entendía que el cuerpo físico es la última capa. Primero enferma la mente, luego el alma, y al final lo refleja la carne. El Zen lo explica con la metáfora del jardín. Si un árbol da frutos amargos, el problema no está en el fruto, sino en la raíz. Y esa raíz son tus emociones y pensamientos no resueltos. Cuidar la mente es cuidar el cuerpo, porque toda dolencia es efecto de una causa invisible. Ejercicio de sanación. Cada vez que sientas un malestar físico, pregúntate, ¿qué emoción o pensamiento estoy sosteniendo que me pide atención? No lo juzgues, solo obsérvalo. Al reconocer la causa, comienzas a liberar el efecto. La prosperidad sigue el mismo principio. La escasez no aparece por azar, es consecuencia de creencias y actitudes que vibran en carencia. Una persona puede trabajar día y noche y aún así no avanzar porque su causa interna es la creencia no merezco, y esa semilla solo puede dar un fruto, limitación. La metafísica lo resume así: el pensamiento es la causa, la realidad es el efecto. Por eso, si cambias la causa, tus creencias, tu vibración, el efecto necesariamente cambia. Ejercicio práctico. Escribe una creencia limitante que sostengas. Por ejemplo, el dinero es difícil de conseguir. Luego, escribe su opuesto. El dinero circula hacia mí con facilidad. Cada vez que la primera creencia aparezca, cámbiala por la segunda. Estás reemplazando la causa y tarde o temprano verás el nuevo efecto. Tus vínculos no son azarosos. La persona que amas, la que te hiere, la que te enseña, todas son efectos de causas internas. Atraes lo que resuena con tus heridas y con tu luz. Por eso Hermes advertía, no culpes al azar ni al destino, porque es tu vibración la que teje el encuentro. En el budismo zen se habla de karma, no como castigo, sino como encadenamiento de causas y efectos. Cada palabra que pronuncias, cada gesto que realizas, abre una onda que volverá a ti. Si siembras comprensión, recogerás comprensión. Si siembras rencor, recogerás conflicto. Ejercicio de relaciones. Cuando alguien te hiere, no preguntes, ¿por qué me hace esto? Pregunta, ¿qué estoy sembrando en mí que genera este efecto? Esa reflexión abre la puerta a la verdadera libertad. El logro o fracaso de una meta nunca es casual. Si plantas la semilla de la disciplina,
recogerás el fruto del éxito. Si plantas la semilla de la duda, cosecharás abandono. Así de simple y así de inexorable. Los alquimistas decían que cada obra externa debía ser precedida por una transmutación interna. Si querías oro en el crisol, debías tener oro en tu espíritu. La causa interna precede siempre al efecto externo. Ejercicio creador. Antes de iniciar un proyecto, escribe qué causa interna lo respalda. ¿Es entusiasmo, miedo, amor, necesidad? Esa causa será el molde del resultado. Si no estás conforme con ella, cambia la intención antes de actuar. No eres víctima del azar, eres heredero de causas invisibles. La vida no castiga ni premia, refleja. Y cuando aprendes a sembrar conscientemente, dejas de ser esclavo de los efectos y te conviertes en maestro de tu destino. Hermes lo sabía, los estoicos lo vivían, los zen lo meditaban y hoy la ciencia lo confirma en la física de la causa y la consecuencia. Eres causa, eres efecto. Y en cada instante puedes elegir qué sembrar. Lo que hemos compartido hoy apenas roza la superficie de un océano infinito. Cada ley que Hermes Trismegisto reveló es un mapa hacia la libertad interior, un recordatorio de que la realidad no nos gobierna. Somos nosotros quienes la moldeamos desde dentro. Pero este viaje no termina aquí. Aún hay mucho más por explorar, porque el Kybaleón, las leyes universales y la alquimia espiritual encierran secretos que pueden transformar tu vida en todos los niveles, sanar tu cuerpo, despertar tu mente y expandir tu conciencia. En este mismo momento, arriba a la izquierda, tienes la lista de reproducción donde profundizamos aún más en estas enseñanzas. Si hoy algo en ti se movió, si sentiste que este conocimiento resonó en tu alma, te invito a continuar allí el viaje. Recuerda, no eres víctima del azar, eres causa creadora de tu destino. Dentro de ti late la chispa que los sabios protegieron por siglos. Esa chispa no pide permiso, pide que la uses, que la expandas, que te atrevas a ser libre. Y antes de despedirnos, quiero agradecerte por estar aquí, por acompañarnos en este sendero de conciencia. Tu apoyo es vital para que esta comunidad siga creciendo. Por eso, te pedimos algo simple pero poderoso. Deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras inspiran y sostienen a muchos más de lo que imaginas. Nos reencontramos en el próximo viaje con más sabiduría prohibida, más luz y más conciencia. Gracias infinitas a todos nuestros miembros, discípulos, alumnos y maestros de Conciencia TV. Su apoyo, su presencia y su energía hacen posible este espacio de expansión, silencio consciente y transformación. Cada vez que activan su membresía, no solo nos ayudan a sostener este canal, sino que siembran una intención en el campo, la intención de despertar juntos. Gracias por sostener esta comunidad con tanta fuerza y corazón. Estamos trabajando intensamente en traerles nuevos contenidos, más reveladores, más misteriosos, más necesarios que nunca para saciar esa sed de sabiduría que arde en su alma. Porque sabemos que ustedes no buscan entretenimiento. Buscan verdad. Y a esa búsqueda le debemos todo. Estos son los beneficios que reciben según el nivel que han elegido con tanto amor. Nivel 1, discípulos. Acceden a un libro exclusivo de Conciencia TV, con ejercicios prácticos para el proceso de manifestación, y a audios privados que no están disponibles en ningún otro lugar. Nivel 2, alumnos. Incluye todo lo anterior, más 3 libros adicionales y audios de un nivel más profundo y poderoso, además de acceso a una colección de audios descargables, para que puedan escucharlos desde su celular sin conexión, donde sea que estén. Nivel 3, maestros. Además de todo lo anterior, acceden a una biblioteca exclusiva con más de 200 libros espirituales, esotéricos y de sabiduría ancestral, que se actualiza constantemente con nuevo material reservado solo para ustedes. Gracias por caminar con nosotros.
Esto apenas comienza.